La mafiocracia une empresarios con políticos y magistrados, traficantes con funcionarios, sindicalistas y comunicadores. Fueron tan hondas las complicidades como hipócrita su accionar. Sí, yo presidí la comisión de lavado de dinero que mostró de qué manera todo el dinero negro proveniente de narcotráfico, corrupción y evasión era sacado de Argentina. Iba por empresas máscaras, básicamente constituidas en Uruguay, por eso el sistema uruguayo era, de alguna manera, el brazo ejecutor de la salida. De ahí una banca de corresponsalía en Estados Unidos o en Suiza. Sí, nosotros investigamos al Citibank, investigamos al Credit Suisse, al Dresdner Bank, al JP Morgan. Es decir, ellos tenían en Argentina el centro de sus operaciones sucias, a través del Citibank, el Banco República y el Federal Bank de Monet. Llegó a manejar el 60% de los medios de comunicación social de la Argentina. Además, de los medios de comunicación, por ejemplo, canales por cable, Telefe, Azul Televisión, Radio Continental, Editorial Atlántida, torneos de competencias y distintos canales por cable al interior, Cablevisión, además de ser el controlante del paquete accionario de Telefónica de Argentina. Así que no solamente eran los medios de comunicación, sino las telecomunicaciones en Argentina. Obviamente con una fuerte llegada al poder político y sobre todo a la Suprema Corte. Recordemos el famoso fallo de la Suprema Corte para habilitar el rebalanceo de tarifas telefónicas que benefició a Telecom y a Telefónica de la competencia internacional. Y que sospechosamente en esta investigación que realizamos en Estados Unidos, uno de los miembros de la Corte, el primo hermano del abogado de Moneta, terminó con un depósito de $800.000 hecho en el Citibank de Nueva York. ¿En cuánto se calcula el vaciamiento o el giro por las comisiones de las privatizaciones? Entre 5.000 y 10.000 millones de dólares. ¿Y quiénes son los responsables? Hay tres personajes centrales, Cavallo, Menem y Cohen. Es decir, en el periodo de los últimos 10 años. Y un banco lavador, el Banco General de Negocios. Ahora, también detectamos nosotros coimas pagadas al gobierno de Alfonsín, básicamente al Banco Central de la República Argentina, por parte del BCCI, un banco lavador de narcotráfico que después financió el 80% de la campaña de Menem. Queda clara la complicidad entre la clase política, el narcotráfico y finalmente la política también de exacción. El saqueo de fondos públicos a través de retornos y sobreprecios fue norma en las contrataciones del Estado. Se calcula que más de un 20% de la inversión pública se diluyó en comisiones. El ministro Manzano, aludiendo al presidente, diría: robo para la corona. Presidente, ahí, presidente. Uno de los mayores focos de corrupción fue el PAMI, Obra Social de los Jubilados. La oscura trama delictiva de contrataciones con empresas pertenecientes a funcionarios sobrevivió varios gobiernos. Yacyretá es una de las más grandes represas de llanura del mundo, con un dique de contención del río Paraná de 67 kilómetros de largo. Fue la mayor obra financiada por los argentinos y la caja negra de la política nacional desde la dictadura en adelante. ¿Cuál fue el mecanismo de la corrupción en Yacyretá? Bueno, fue sobrevaluar siempre los valores de las obras, alargar los plazos de obra, llevar la obra hacia adelante como hoy estamos sin poder terminarla y generando costos, porque estamos hablando de 13.000 millones, pero todavía no sabemos cuándo la vamos a terminar. 5 veces bajo. 5 veces. Le doy un ejemplo concreto. La reprogramación 85, evaluada en 30 millones de dólares, que fue informada durante varios años al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. Ese valor
terminó firmándose en el año 89 en 180 millones de dólares. Muchos los firmaron, algunos no la firmamos y así quedamos fuera del trabajo de Yacyretá en la consultora. Entre esos usted. Entre ellos. ¿Y quién no, estaba era al un frente de la señor consultora? Carretoni. Fue el que manejó toda la campaña de Alfonsín en su momento y de Angelos en el otro. Convencional constituyente también Convencional en el 94. constituyente en el 94. El señor Carretoni, que era el dueño de la consultora líder del Grupo Argentino. Suegro del director general de la constructora. ¿Quién? Repítemelo. El señor Carretoni, suegro del ingeniero Rizzo. Es decir, que el jefe de la consultora que debía controlar costos, terminación, calidad técnica de las obras, era el suegro del constructor. Exactamente, eso. La Argentina enviaba armas rumbo a Ecuador en guerra con Perú, en momentos en que la Argentina era garante de la paz entre Ecuador y Perú. Violábamos también con armas hacia Croacia y hacia Bosnia, violábamos la disposición de Naciones Unidas para esta maniobra, fabricaciones militares, conducción del ejército argentino, fábrica militar de Río Tercero, por donde pasaron la mayor cantidad de armas que venían desde el norte argentino con zona liberada. ¿Qué se hizo? Se voló la fábrica militar de Río Tercero con 7 muertos argentinos. Después de marzo del 95, era menester hacer desaparecer todos los rastros, entre ellos los documentos, los inventarios y todas las huellas que podían demostrar de que aquello no fue una casualidad, sino fue una clara intencionalidad al servicio del encubrimiento. ¿Quiénes componían esa banda para la asociación ilícita? Califican como jefe de la asociación ilícita a un expresidente de la República, Carlos Saúl Menem. La lista no es aquí terminante, ¿no? Hay muchos más, pero hay también algunas circunstancias como estas. Los suicidios, muertes accidentales. Se cae un helicóptero enfrente al hipódromo argentino en el campo de polo, donde muere uno de los hombres claves. Se suicida con mano invertida el capitán Estrada, hombre que ha formado parte de las bandas del terror en los tiempos horrorosos en la República Argentina. En este cuadro, lo que hoy falta investigar es dónde está la plata que se robaron. Carlos Menem, su cuñado Emir Yoma, Cavallo y otros involucrados en la causa del contrabando de armas serían arrestados. Pero la Corte Suprema los dejaría en libertad. El delito impregnó la diligencia en todos sus niveles. Ministros, jueces y altos funcionarios fueron llevados a la justicia por causas de corrupción, como los justicialistas Alberto Coan, Gerardo Sofovich, Juan Carlos Alderete, Matilde Menéndez, María Julia Alzogaray, Carlos Grosso, Claudia Bello, Triaca, Dadone, Grisanti, Amira y Emir Yoma, Vico y Espadone, los funcionarios radicales Del Conte, Mazorín y muchos otros, y los candidatos presidenciales Angelos y Masachesi. Me pongo al frente de lo que hace a combatir la corrupción. Las anteriores amenazas se referían a una causa por exportaciones de oro, donde se generaron aparentemente créditos fiscales ficticios. Si no querés que te arruinemos en el trabajo y la vida, deja de romper las pelotas, me corta en el brazo. Durante los años de Menem, las mafias se desarrollaron bajo la complacencia del gobierno y seguirían actuando después. Su accionar dejó decenas de secuestros extorsivos, asesinatos,